Muy buenas a todos y bienvenidos a Análisis de Bitcoin. Vamos a revisar la situación del mercado, comenzando en este caso por el SP500, donde estamos viendo que en el día de hoy cae un 1,20%, un poquito más que Bitcoin, ya que Bitcoin está cayendo un 0,78%. Y lo interesante en el SP500 es que sobre todo estamos todavía en una tendencia bajista. Hemos marcado un máximo más bajo que el anterior y ahora tendremos que estar atentos porque volvemos a entrar en esta primera zona operativa que tenemos sobre los 3.775 aproximadamente para ver si llegamos a romper esta zona para buscar el siguiente objetivo, que sería sobre los 3.670, o si por el contrario desde aquí podemos llegar a tener otro rebote hacia la zona de los 3.800, lo que nos pondría en disposición de poder hacer un análisis de la estructura en el SP500. Entonces vamos a ver si llegamos a sostener sobre esta zona o si por el contrario tenemos algún tipo de rebote, que sería lo que a nosotros pues nos podría dar algún tipo de setup en los próximos días o en las próximas semanas. Pero bueno, de momento el escenario sigue siendo de tendencia bajista, a no ser que tengamos ese rebote desde donde estamos. Ya os digo que estas son zonas en las que podemos llegar a originar un movimiento lateral, porque son zonas donde en el pasado ha habido bastante volumen. Aquí han estado intercambiando posiciones los operadores. Bien, esto por parte del SP500. Vamos a ir a revisar Bitcoin, porque en Bitcoin también tengo alguna cosilla que comentaros respecto al setup que tenemos. Bien, como podéis ver, he cambiado un poquito el escenario porque, bueno, esto lo comenté en Twitter. Si no me seguís en Twitter, siempre recomiendo que me sigáis porque algunas veces puedo poner por ahí información antes de ponerlo en el análisis, ya que los análisis pues los grabo una vez al día y en Twitter es mucho más sencillo compartir la información en el momento. Entonces, lo que había comentado es que aquí podíamos tener en cuenta como que toda esta estructura que estábamos viendo en estos últimos días, junto con la anterior, podrían hacer una única estructura con cierta inclinación alcista. Voy a borrar ahora mismo un poquito esto para que lo veáis con más claridad, porque quizás con tantos niveles podamos llegar a perdernos un poco, pero sobre todo sería esto, ¿vale? Como veis, la parte alta sería lo que tendríamos durante toda esta zona como resistencia y la parte baja sería lo que justamente estamos empezando a testear ahora otra vez. Entonces, bueno, yo considero que sí que es más interesante esta estructura, que en cierta manera al tener un poquito esa inclinación al alza, pues denotaría un poco de fortaleza. Ahora bien, hay que tener en cuenta que esta no es la única huella y la única señal que hemos tenido en el movimiento, ya que venimos de un movimiento bajista donde tuvimos una clara muestra de debilidad, ruptura hasta llegar incluso a posicionarnos por la parte baja de esta estructura anterior y desde aquí ha estado consolidando esa ruptura. Sí que es cierto que es lo que comentábamos en vídeos anteriores, que yo esperaba algún tipo de movimiento alcista buscando una sacudida para posteriormente reingresar. Y al final solamente se dio esta pequeña sacudida. Fue, como veis, es que enana, o sea, solamente fue a por uno de los máximos, no llegó a ir siquiera a por la liquidez de este otro máximo, pero bueno, el mercado es así y a quien no le guste, pues que busque otro análisis, porque esta es la forma en la que tenemos que operar, una forma reactiva en base a lo que vayamos viendo que hace el precio. Si en esta ocasión solo ha querido sacudir hasta aquí, entendemos por lo tanto, porque lo que nosotros hacemos es analizar el contexto, y en este contexto entendería que hay pues una cierta presión vendedora bastante agresiva como para siquiera no dejar que haya subido hasta esta zona a buscar la liquidez, que sería un poco lo que hubiésemos esperado y lo que más confianza nos daría. No tiene por qué ser lo que suceda, pero bueno, puede llegar a suceder y es lo que a nosotros nos gustaría más de cara a posicionarnos en short, porque al final en el escenario grande, en este escenario, en este setup, en esta estructura, llamadlo como queráis, seguíamos esperando ese desarrollo bajista. Ahora bien, un escenario bajista en este caso podría haberse dado perfectamente o bien con una consolidación para seguir cayendo o como lo que está haciendo ahora, consolidar aquí con un poco más de agresividad quizás por parte de los vendedores sin dejar que el precio suba siquiera a buscar esta liquidez
y seguir cayendo. O sea, el escenario seguía siendo el mismo, con la única diferencia que a corto plazo podíamos haber esperado un poquito más esa sacudida. Pero era una sacudida para seguir cayendo. O sea, el escenario de esta estructura, de momento, según lo que estamos viendo, sigue siendo más una distribución que una acumulación. Sobre todo después de haber visto este rechazo, y además un rechazo muy claro a esta zona operativa, y el posterior reingreso mostrando debilidad. No solo eso, porque esto ya lo hemos comentado 80 veces en los análisis, sino que además también sacudieron la parte alta de este máximo que dejábamos en el pasado. Entonces, bueno, en ese escenario seguíamos tal cual lo íbamos comentando, o sea, ahí no había mucho más que añadir. Lo único que, bueno, en el corto plazo sí que esperábamos algún tipo de sacudida un poco más grande. Ya os digo, a mí no es que sea especialmente lo que más confianza me dé, simplemente esta pequeña sacudida, porque al final fue una pequeña sacudida para enseguida caer, así que a partir de aquí el siguiente paso que nos quedaría sería ver si llegamos a perder la parte baja, que en este caso está actuando como un soporte, consolidar esa ruptura y buscar niveles operativos más bajos, que al final es lo que esperamos, sobre todo buscando un poco como el siguiente objetivo, la zona de los 15.570 aproximadamente, que es la parte baja de esta estructura mayor. Como veis, hay diferentes temporalidades, hay diferentes setups, hay diferentes estructuras y cada una pues tiene sus particularidades, pero bueno, al final más o menos todas van enlazadas. Lo único que, bueno, hay que saber en cada temporalidad qué es lo que estamos operando. Y en este caso estaríamos esperando a ver si vamos a visitar el siguiente extremo, porque además tuvimos ese rechazo que os comentaba en la parte superior, que sí que es cierto que esta búsqueda de liquidez, en función de cómo se desarrolle esta estructura, podría incluso llegar a ser una señal de fortaleza. Si por ejemplo llegamos a tener una caída hasta aquí y luego otro ataque alcista, esto podríamos entenderlo como una muestra de fortaleza con, ¿cómo se dice esto? Con una presión compradora de fondo, que no me sale la palabra. Entonces, nada, en ese escenario, como os digo, estaríamos esperando sobre todo a ver si se llega a dar esa ruptura, en este caso del soporte. Tenemos también aquí una zona operativa muy interesante sobre los 16.666 aproximadamente, porque como veis, lo que comentábamos ayer, en el corto plazo sí se acabó dando. Tuvimos aquí este pequeño movimiento alcista para buscar esa liquidez que veíamos en el mapa de liquidaciones y luego siguió cayendo otro poquito más. Luego aquí tuvimos una búsqueda de liquidez también bastante rápida, que de hecho podríamos incluso haber valorado esta oportunidad para algún tipo de operativa. Fue muy rápido, porque sí que es cierto que para pillar esto, pues hombre, tienes que estar atento, ya que fue rebote directo justamente en el VWAP semanal para seguir cayendo. Y bueno, eso se podría haber operado, pero sería un poco más complicado, la verdad. No sería el setup más interesante, desde luego, sobre todo si no tenemos mucha experiencia en el mercado, que yo es al final lo que intento para todos aquellos que llegan nuevos al canal y bueno, en general también al mercado, que no se compliquen tampoco buscando setups muy enrevesados. Al final, si te cuesta mucho porque llevas poco tiempo en el mercado, muchas veces es mejor dejar pasar las oportunidades, que ya vendrán otras, que es lo que os digo siempre. Hay gente que intenta operarlo absolutamente todo y eso no es lo importante. O sea, lo importante es que las veces que operes intentes tener los mejores resultados posibles, aunque eso conlleve operar menos, porque al final ¿de qué te vale intentar operarlo todo si vas a estar perdiendo todas las operaciones? Así que nada, dejándoos esa pequeña reflexión, ya sabéis que a veces me gusta comentar algunas cosillas extras, además de lo que es el análisis, de cara pues a daros un poco más mi opinión sobre la hora de operar en los mercados, que en este caso es en el mercado cripto, pero bueno, se podría aplicar a cualquier mercado. Esto es igual, es trading, análisis técnico en este caso también. Entonces bueno, esto se aplica a todo. Bien, dicho esto, vamos a revisar las herramientas para ver también un poquito cómo está la situación desde otros puntos de vista. Os recuerdo que tenéis los links a todas las herramientas en la descripción del vídeo, que muchas veces me preguntáis que cómo se llaman, cuáles son, pues ya sabéis, toda la información de todo lo que utilizo siempre está en la descripción. Bien, ¿qué podemos observar? Pues vemos algunas zonas bastante importantes, sobre todo en los 16.500, vemos aquí compras bastante fuertes. Como veis, han ido aumentando progresivamente a medida que el precio se ha ido acercando a estos niveles.
Y también tenemos, o mejor dicho, teníamos en la zona de los 16.600 algunas órdenes de venta que hicieron aquí de resistencia para que luego el precio continuase cayendo un poco. Quedan algunas, tampoco tantas como en el pasado, como veis se fueron retirando. Donde sí que vemos es en los 16.750 que se mantienen algunas órdenes de venta. Y vamos a ver si en algún otro nivel más, pues mirad, aquí hay algunas compras, no es que sean muchas, pero bueno, sí que hay algunas pocas, sobre los 16.260 aproximadamente. Así que bueno, vamos a poner el multibook por aquí para revisar también desde diferentes exchanges. Voy a cerrar el bookmap que me consume mucho en el ordenador. Y si no, pues esto va un poco más petado. Vamos a darle más color. Como veis, se mantienen las órdenes en los 12.000. Órdenes de compra que llevan ahí mucho tiempo. Veremos a ver si las llegan a retirar en algún momento. No lo tengo muy claro, sinceramente. Así que bueno, habrá que ver qué deciden hacer esos operadores que han puesto esas órdenes. Porque es muchísimo volumen de compras. Vemos en los 15.000 como empiezan a entrar otra vez bastantes órdenes de compra. Los 16.000 también comienzan a tener un poco más de volumen comprador. Pero bueno, tampoco os penséis que a corto plazo tenemos alguna otra zona más interesante. En los 16.500 se ven órdenes de compra, pero como veis en comparación a lo que había en el pasado, pues no son tantas, hay bastante menos. Por parte de las ventas, se han retirado algunas ventas que había en los 16.900... Pero bueno, en general sigue habiendo ventas por ahí en el camino. De momento, como no nos quedan cerca del precio, vamos a dejarlas por ahí quietas, a ver si se acaban retirando. Pero bueno, se mantienen las mismas en general que comentábamos en el análisis de ayer. Y bueno, para finalizar, como siempre, vamos a lanzar los mapas de liquidaciones, comenzando por el mapa de medio plazo. Me habíais preguntado algunos si había decidido retirar por algún motivo, lo que era el tema este que la herramienta que te deja ver cómo la relación entre longs y shorts. Y no, la cuestión es que como no estoy en mi setup habitual, simplemente no lo tengo configurado. Pero a partir de mañana ya volveré a estar en mi setup habitual, así que sin problema lo volveremos a ver otra vez. Lo único que, bueno, para unos cuantos días pues tampoco pasa nada. No creo que sea una herramienta muy relevante, como sí que, por ejemplo, son los mapas de liquidaciones, que esto lo sigo trayendo. Bueno, dejo de hablar. Vamos a revisar el mapa. Como veis aquí tenemos... Bueno, no es mucha liquidez, pero sí que tenemos un clúster bastante interesante hasta los 17.000 por parte de los short. Y luego aquí vemos una posición bastante grande seguramente, con liquidación sobre los 17.520, más o menos. Como veis voy a hacer un poquito más de zoom para que lo veáis, pero es justo aquí como en un punto exacto tenemos mucha liquidez. Y yo entiendo que será de una sola posición, por si no sería algo más parecido a esto. Vamos a lanzar el mapa de corto plazo y revisamos también los CVDs, porque aquí hay alguna cosilla bastante curiosa, ya que estamos viendo cómo desde Coinbase en estas últimas horas están vendiendo con bastante agresividad, pero luego tenemos la contraparte de Bitfinex, que ha aprovechado a comprar de forma bastante agresiva también. En este último movimiento bajista, justo en este dip, comenzaron a comprar, aquí vemos dos compras bastante fuertes. Y luego también tenemos una cierta acumulación con un poco menos de agresividad en este caso a lo largo de este último movimiento bajista. Desde Bitfinex parece ser que están comprando, mientras desde Coinbase están vendiendo un poco. Y luego Binance, bueno, un poco de acumulación sí que vemos en este último trozo, pero la verdad es que en general sigue el precio. Y tenemos por aquí el mapa de corto plazo, donde vemos liquidez en este caso por encima de este último máximo que dejábamos también. Situación muy parecida a la de ayer, con lo que tampoco me extrañaría visitar esta zona, sobre los 16.660 en el corto plazo, para buscar toda esta liquidez que vemos en el corto plazo. Así que nada, espero que os haya gustado el análisis de hoy y nos vemos en el próximo.